Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Han pasado prácticamente 2 meses, incluso más, desde el inicio de la emergencia sanitaria en América Latina por cuenta de la pandemia del COVID-19. A medida que los casos iban aumentando en los diferentes países, los gobiernos se vieron obligados a tomar medidas para hacer frente a esta crisis. Habiendo ya pasado este tiempo prudencial, muchos países ya se están preparando para la apertura económica en unas cuantas semanas. Entonces, pues es momento de hacer balance de cómo manejaron la situación los gobiernos de nuestras regiones. Ese es nuestro tema del debate aquí en France 24. Para discutir, debatir y conocer puntos de vista sobre este tema, está con nosotros María Luisa Ávila. Ella es médica, infectóloga, también es exministra de Salud de la República de Costa Rica. Nos acompaña desde la ciudad de San José. También se encuentra con nosotros Marta Lagos, analista internacional, socióloga y directora de la encuesta regional Latin Barómetro. Ella se une a esta conversación desde la ciudad de Santiago, en Chile. Y finalmente también está con nosotros Carlos Sánchez Berzaín. Él es abogado y politólogo, director del Inter-American Institute of Democracy. Él se une a esta conversación desde el estado de la Florida, en el sur de los Estados Unidos. Ustedes también pueden dejar sus comentarios. Nos interesa conocer su opinión, por eso los invito a que dejen sus comentarios a través de las redes sociales @France24 _baja o _ ES y @Santilogo. Deje todos sus comentarios con la etiqueta numeral el debate F24. Para poder hacer este análisis ordenado y mucho más completo, abarcando los diferentes países de nuestra región, hemos dividido el programa en 3 secciones diferentes. Hemos dividido esto de acuerdo a regiones de la geografía de América Latina. Por eso vamos a empezar entonces con el primer bloque, que sería el bloque norte, que corresponde a los países de México, República Dominicana, Haití, Cuba, y pues también entrarían ahí los países de la región de Centroamérica. Y vamos a comenzar entonces con esa región para hacer el primer balance. Señora María Luisa Ávila, en la ciudad de San José, comencemos por el caso de México, un país que presentó el primer caso de contagio el 28 de febrero. Allí tuvo el primer caso y fue muy lento, de acuerdo a los expertos, en empezar a adoptar medidas si lo comparamos con otros países de la región. ¿Cuál es su balance de la gestión que han hecho allí en la República Mexicana? Bueno, definitivamente, como usted muy bien lo menciona, empezaron tarde. El presidente, en algunas declaraciones que dio, parecía no estar muy bien enterado de lo que sí podría estar ocurriendo en México ante una eventual ola pandémica, y bueno, ya hemos visto los resultados. Por supuesto, México tiene un sistema de salud bastante bueno, profesionales altamente calificados que son referencia para el continente de las Américas, y también eso ha ayudado pues a mitigar lo que ahí pudo haber pasado. Sin embargo, empezaron un poco tarde según las expectativas que se tenían para México. Y hubo muchas críticas sobre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en cuanto a las medidas que tenían que tomar. Marta Lagos, en la ciudad de Santiago, el balance que podemos hacer de esta gestión en México, en donde pues el confinamiento fue voluntario, fue pedido por el gobierno solamente a los grupos de riesgo, y hubo diferentes decisiones por parte de los estados que componen la República Mexicana. ¿Cuál es el balance que podemos hacer de la gestión del presidente López Obrador? Bueno, yo creo que el balance lo hicieron los mexicanos, ¿no? Porque el presidente López Obrador ha tenido que ver su aprobación de gobierno disminuida por la menor aprobación debido a su desempeño. A mí me parece grave que, bueno, después vamos a hablar de Brasil, que los presidentes de las repúblicas más importantes de la región hayan tomado un liderazgo tan negativo al inicio, que tuvo una repercusión, yo creo, importante en la manera también como otros países reaccionaron ante la pandemia. Él tuvo un liderazgo negativo, ¿no? Y bueno, después trataron de ponerse al día y las consecuencias están a la vista. Y Carlos Sánchez, en el sur de los Estados Unidos, ¿qué tanto podemos ver aquí ese balance entre política y la toma de decisiones a tiempo rápido con tal de no perder un poco de popularidad o también de mostrar un poco de liderazgo frente a los gobiernos locales? ¿Cuál es su balance de México? Mire,
tema de la pandemia del coronavirus yo tengo dos opiniones generales. Primero, que para responder se necesita una acción de tres pilares: político, de salud, científico y económico. Ninguno de los tres puede estar separado del otro porque si no se ve perjudicada la acción. Y segundo, yo creo que para mirar la región, si queremos ver las Américas o queremos ver América Latina, más allá de ver que podemos hacerlo, y yo coincido con varios de los criterios de las doctoras que me han antecedido, más allá de ver la condición de cada país, hay que ver primero la condición de dos Américas, porque hay una América que es democrática, en la que hay libertad de prensa, en la que hay división e independencia de poderes, en la que hay las notas características aceptadas de la democracia, como el Estado de Derecho, y hay otra América que no es democrática, que está integrada por Cuba, por Venezuela y por Nicaragua, que se maneja de acuerdo a otros parámetros. Entonces, en ese contexto, yo creo que evaluar los resultados a veces puede resultar evaluar muestras que están basadas en información equivocada o en información manipulada, en el caso de las dictaduras, y en el caso de las democracias, en datos que están contando el número de enfermos o el número de muertos, cuando en verdad me parece mucho más indicativo, y lo dirán quienes manejan la ciencia, mirar el número de contagios en función de cada millón de habitantes, por ejemplo. Y eso desfigura totalmente los datos que se dan, con los cuales se quieren señalar a determinados gobiernos. Yo creo que México tiene un bajo número de contagios por cada millón de habitantes. México es un país con aproximadamente 122 millones de habitantes y está alrededor de los 200 contagiados por cada millón. Y ese es un porcentaje relativamente bajo, comparando países como Perú, como el propio Chile, como Argentina, como Colombia, como Ecuador, que tienen cerca de 1.700, 1.900 contagiados por cada millón. Punto importante a destacar, y por eso no he mencionado cifras en esta introducción del tema. He omitido las cifras precisamente porque toca tener en cuenta ese factor. Hay países que tienen unas poblaciones muy grandes, como México, como Brasil, Colombia o Argentina, con respecto a otros países de la región centroamericana o algunos países un poco más pequeños en Sudamérica. Por eso no lo he hecho, pero es momento de hacer balance de la gestión que han hecho los mandatarios allí. Un caso muy diferente al de México es el que vemos en la región centroamericana, por ejemplo, en El Salvador, en donde hubo una rápida acción por parte del gobierno para implementar medidas, aislar, cerrar fronteras. María Luisa, en la ciudad de San José, su opinión sobre la gestión del presidente Bukele en Centroamérica, que en un principio fue bastante bienvenida y felicitada en la comunidad internacional. Bueno, en realidad ellos sí tomaron medidas muy rápidas, pero como muy bien lo decían anteriormente, no solamente se trata de eso, es tener todo un sistema de salud, poderle dar cobertura a las personas que necesitan atención y, por supuesto, la confirmación de los casos y el seguimiento que se debe de hacer de esos contactos. Muchas veces cerrar fronteras puede ser tarde porque el señor Bukele cierra fronteras con algunos países, no así con Estados Unidos, que para ese momento ya presentaba muchos casos y todos sabemos lo que está pasando en dicho país. Así es que a veces una sola acción no necesariamente es un indicador de éxito. Y de las medidas que han adoptado en ese país centroamericano, ¿qué se puede destacar? ¿Ha habido implementación de hospitales móviles? ¿Hay una cobertura de hospitales que fueron rediseñados y remodelados por parte del gobierno para llevar garantías de salud a las diferentes regiones salvadoreñas? ¿Cómo evalúa usted eso? Bueno, efectivamente eso es una muy buena estrategia. Hay que reconocer que de esa manera se puede llevar atención de salud más rápidamente a las poblaciones. Hay que brindarles un buen acceso, una buena cobertura, que lamentablemente no todo Centroamérica la tiene. Muchas veces son sistemas sumamente frágiles que colapsan rápidamente ante un número importante de afectados, sobre todo en este caso de COVID-19, que es una enfermedad altamente contagiosa a la cual todos somos susceptibles en un inicio. Podemos enfermar rápidamente y colapsar los servicios de atención a la enfermedad.
Marta, en la ciudad de Santiago, en Chile, el caso del presidente Bukele es bastante particular porque cuando comenzó toda esta crisis sanitaria, el mundo entero estaba fijándose en El Salvador ya como un caso casi que llamado de éxito simplemente por haber respondido rápido. No, eso no significa que haya sido efectivo, ya lo dice la doctora María Luisa. Pero ¿cómo evalúa usted el desempeño del presidente Bukele y luego lo que vino en los siguientes escenarios, donde empezó a tomar unas decisiones aprovechando el estado de emergencia que ya han sido criticados porque ven que hay riesgo de violación de los derechos humanos allí, sobre todo con los grupos delincuenciales, las maras? Bueno, yo creo que la doctora ha tocado un punto muy importante y que vale, la verdad, para todos los países de Centroamérica y República Dominicana y Haití, y que es, bueno, ¿cómo son los estados? ¿Cuál es el estado en que se encuentran estas repúblicas antes de la pandemia, en términos de el acceso a los servicios de salud, la cobertura que tienen a lo largo del territorio, porque hay que tener al médico y hay que tener las máquinas, ¿no es cierto?, en el lugar donde está el enfermo. No saca nada usted con tener el equipo en la capital y el enfermo está en otro lado. Y el segundo aspecto que tiene que ver con la capacidad de un Estado de responder a la pandemia tiene que ver con el hacinamiento de la población, con la cantidad de gente que vive al día. Hay mucha gente que come porque vende durante el día y cuando los ponen en cuarentena se quedan sin subsistencia. Entonces, el presidente Bukele al inicio, ¿no es cierto?, hizo un plan que en el papel parecía muy bueno, como se ha dicho, y de repente se dio cuenta que tenía al país en la mano, porque lo cuarentenó y la gente obedeció. La tentación autoritaria es, yo creo, de una alta correlación con las pandemias, y vamos a ver no solo en Salvador, sino que en muchos otros países de América Latina y del mundo, la tentación de los gobernantes de prolongar, profundizar y usar la pandemia para fines que no tienen nada que ver con la pandemia. Y yo creo que eso es lo que ha pasado en El Salvador, ¿no es cierto?, con estas medidas, ¿no es cierto?, que son flagrantes violaciones a los derechos humanos o están muy cerca de. Carlos, en el sur de los Estados Unidos, en la Florida, su opinión frente a esto que ha dicho Marta Lagos en Santiago. ¿Está en riesgo la democracia salvadoreña con este presidente joven, el presidente millennial, como le han dicho y lo han calificado en diferentes sectores de la política? Yo creo que no. Yo creo que hay una tendencia a los estados de excepción en toda América, en Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y países centroamericanos como El Salvador, Costa Rica, países democráticos, están prácticamente en cuarentenado a todas sus poblaciones. Yo personalmente acabo de leer un informe de científicos británicos que muestran que la cuarentena no es la mejor solución para enfrentar al coronavirus. La gente ha reaccionado con eso, pero creo que es tiempo de empezar a liberar las cuarentenas, sobre todo en América Latina, porque en América Latina es un continente o es una región en la cual la informalidad está alrededor del 70 al 75%. La América Latina tiene un nivel de economía informal más alto que la África subsahariana, que va desde un 30% de informalidad, sí, de acuerdo con los datos del Fondo Monetario en Costa Rica, hasta un 75% en Guatemala o en Nicaragua, pasando por Colombia o México con el 50, 55%, o Bolivia con cerca del 72%. Eso quiere decir que la gente vive el día a día y que el día que no trabaja no comen. Y no hay ningún bono del Estado, ninguna ayuda del gobierno que pueda reemplazar aquello. O sea que están tratando de salvar a la gente de la amenaza del coronavirus, cosa que está bien, la están condenando a la pobreza y a la miseria, y están estableciendo un problema político de reacción, porque mucha de la gente no está cumpliendo con las cuarentenas, y eso genera, además de un problema de salud incontrolable, un problema social y un problema político. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos en medio de este proceso. Hay señales de gobiernos que lo hacen mejor que otros,
pero usted sabe que los problemas sociales se evalúan en función del resultado. Los resultados son todavía muy prematuros, son resultados parciales, y yo insisto en que los países con libertad de expresión, con prensa libre, con independencia y de poderes, con checks and balances, son los países que van a poder reaccionar mejor políticamente a esta situación, y así está sucediendo, que los países en los cuales hay un control absoluto de la información, como sucede en Cuba, que es Centroamérica, Caribe, como sucede en Nicaragua, donde estamos viendo muestras de dictadura sobre las cuales habría que comentar. Sí, o sea, ya vamos a comentar justamente el caso de Nicaragua. No se me adelante, señor Sánchez, que ya vamos a hablar precisamente de ese país, porque el primer caso en Nicaragua fue diagnosticado el 19 de marzo y no hay establecido ningún tipo de cuarentena o restricción por parte del presidente, que incluso estuvo ausente por muchas semanas y no se sabía dónde se encontraba, y tal parece que quien gobernaba era la vicepresidenta Rosario Murillo. ¿Qué decir del caso nicaragüense, doctora María Luisa? Sabiendo que la infraestructura nicaragüense es muy deficiente, sabiendo que el sistema de salud nicaragüense no va bien, no lo cogió bien parado frente a esta pandemia, porque precisamente las manifestaciones ciudadanas que venían tomando lugar en Nicaragua era a raíz de una reforma al sistema de salud y al Instituto del Seguro Social nicaragüense. Bueno, para mí el gobierno Ortega Murillo tomó una estrategia de no hacer absolutamente nada, que también es válida. Sin embargo, es muy violatoria a los derechos humanos porque deja que muera el que tenga que morir. No le da una buena atención. No tienen buenos servicios de salud, no tienen estadísticas que sean confiables. Como muy bien lo mencionaba Carlos, en realidad son dictaduras que manejan los datos a su antojo. Nosotros es posible que en Costa Rica vayamos a tener más casos de COVID-19 de migrantes indocumentados nicaragüenses que su propio país. El Ministerio de Salud lo que informa es de una neumonía grave y ellos dicen que está dentro de lo esperable que fallezca todos los años. Así es que realmente representan un problema. Mucha gente está tratando de cruzar la frontera de manera desesperada y este es un gobierno que viola todos los días los derechos humanos y lamentablemente lo tenemos muy cerca. Y que la verdadera cara y consecuencia de estas medidas, que son simplemente no tomar ninguna medida, las vamos a ver el día de mañana. Acá, Marta, en la ciudad de Santiago, en Chile, su opinión sobre el gobierno del presidente Daniel Ortega. Ya viene debilitado en cierta forma, golpeado por estos 2 años de manifestaciones ciudadanas. ¿Esto no puede ser tal vez una estocada final o un golpe más severo para el gobierno? Mire, yo creo que las dictaduras nunca caen por sí mismas. Nicaragua es una dictadura, es más bien, como Juan Lins lo nombraba, es un sultanato familiar. Ahí reina y gobierna él y su mujer y sus hijos, que se han tomado muchas de las empresas. Yo creo que Nicaragua, desgraciadamente, está en una situación similar a la de Venezuela, en la cual no existe ninguna posibilidad desde adentro del país, ¿no es cierto?, de hacer un cambio de régimen, y va camino, ¿no es cierto?, a una catástrofe humanitaria por las muertes que se van a producir por la pandemia, como bien se acaba de decir, ¿no es cierto?, sí, que muera el que tenga que morir. Me parece que eso es una cosa que va a marcar a América Latina, sobre todo después del caso de Brasil, que estamos observando todos los días, donde hay una contradicción impresionante entre lo que hace el presidente y lo que hace su sistema de salud. Entonces me parece que el caso de Nicaragua es brutalmente grave, tiene poca atención internacional porque es un país pequeño, geopolíticamente irrelevante, que no tiene ningún peso en el mercado, etcétera, pero ahí hay una crisis, ¿no es cierto?, de no solo derechos humanos, sino que yo creo que muy pronto humanitaria. Carlos, su opinión al respecto, y le pido que sea puntual, por favor, para dar paso a la siguiente región, porque se me va el tiempo. Bueno, usted conoce mi opinión, yo suscribo las opiniones de las dos doctoras.
con el agregado de que no se puede considerar a Nicaragua si no es vinculada a la influencia que ejerce sobre ella el régimen castrista de Cuba, que está aprovechando la pandemia para seguir exportando médicos esclavos y para seguir infringiendo el informe de las Naciones Unidas que señala que es trata de personas el hecho de que Cuba mande médicos o personal sanitario y cobre por ellos y se apropie del dinero. La pandemia ha servido en este caso para recuperar un negocio prohibido, trata de personas esclavistas en el siglo XXI, que Cuba está manejando y que están siendo recibidos en Argentina, en Perú, en Nicaragua, obviamente, en Venezuela y en algunos otros países que creen que con eso pueden por lo menos hacer un poco de mejor propaganda para el gobierno en funciones. Pasemos a la siguiente región que hemos preparado. Debo dejar de lado Panamá y República Dominicana y Haití porque tengo otros países para analizar que vale la pena también dedicarles un poco de tiempo. Hablamos ahora del norte de Sudamérica, estamos hablando de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, prácticamente el área andina. Hagamos un barrido general para agilizar un poco el análisis. Doctora María Luisa Ávila en San José, su opinión sobre las medidas que se han tomado allí. El caso de Ecuador y de Perú es particular porque el número de casos de contagio es alarmante, pero también está Venezuela con un sistema de salud muy deficiente y del que, como ya ustedes mencionan, se sabe muy poco. Exacto, posiblemente en Venezuela es igual que en Nicaragua, donde la información no es confiable, donde no tenemos datos reales de lo que está pasando. Sabemos lo que algunos colegas nos refieren en chats o a través de algún comunicado, pero esos sí son casos terriblemente preocupantes. Los demás países lamentablemente han tenido muchos casos, han tenido muchas muertes. El caso de Guayaquil fue muy lamentable, personas fallecidas en las calles. También son sistemas de salud muy frágiles que sí hay que reconocerles que han tratado de venir mejorando en los últimos tiempos, pero para tener un sistema de salud fortalecido y que sea eficiente a la hora de atender este tipo de emergencias se requiere mucho tiempo, no es algo que pueda surgir de la noche a la mañana. Marta, en Santiago, su opinión. Mire, a ver, yo creo que Venezuela atraviesa una crisis humanitaria de alimentación que debe ser la primera que hay que abordar, al mismo tiempo que atraviesa una crisis, ¿no es cierto?, de política y una crisis de la pandemia. Entonces me parece que el punto más crítico de la región, si uno toma los 18 países, es hoy día Venezuela, ¿no?, que hay que preocuparse del pueblo venezolano. Ahora, Colombia, Ecuador y Perú, bueno, a ver, yo creo que efectivamente aquí tenemos un problema de que no es posible parchar un Estado que está en mal estado. Y eso es lo que pasó en la zona de Guayaquil, ¿no es cierto?, donde no había ninguna posibilidad de acceder al servicio que se requería en el momento que sucedieron las muertes masivas. Me parece que la región de América Latina está aflorando con toda la brutalidad de su pobreza, y la pobreza consiste en que los pueblos que no están al lado de la capital están muchas veces abandonados a la suerte de Dios, si no llega la salud con una ambulancia que le regalan o con un hospital de campaña. Y me parece que ese es un tema. Y el segundo tema es cómo reaccionan los gobiernos, porque ustedes se ha visto que el presidente Vizcarra ha tenido una alza en su popularidad enorme por las medidas fuertes que ha tomado en contra de la pandemia, independiente del resultado, porque eso es lo interesante, independiente del impacto, ha tenido una reacción positiva de parte del pueblo que se siente protegido por las medidas. Entonces me parece que ahí hay un contraste muy interesante en el caso de Perú. Sí, esa falta de presencia de Estado es un punto importante en esta región, sobre todo en las cabeceras municipales que están en la zona del Amazonas. Ya hemos visto que hay serios problemas en Manaos, en Tabatinga y en otros puntos del norte de Perú, en Iquitos y en Leticia, en Colombia, porque precisamente son puntos aislados. Y eso que esas son las ciudades grandes de la zona, no queremos ni imaginarnos lo que pueda suceder en los municipios más pequeños. Carlos, su perspectiva de esta región
región en cuanto a los gobiernos y a las medidas tomadas? Bueno, Venezuela, como se ha dicho aquí, es una dictadura y ahí la crisis, además de ser humanitaria, presenta una crisis de información. Todo es falso. El gobierno manipula lo que quiere y entonces es muy fácil que la gente que está muriendo de hambre sea presentada al margen de la crisis del coronavirus o viceversa. Eso es una crisis humanitaria agravada por la situación del coronavirus. Yo creo que Colombia está haciendo un manejo político interesante en función de tratar de despolitizar la operación de afrontar el coronavirus, trabajar con los gobiernos locales, con los municipios. Ha sido visto de manera interesante, pero no ha dejado de existir la confrontación política en función o tratando de aprovechar el tema del coronavirus. El Ecuador es víctima de la falta absoluta de sistemas de Estado y de sistemas sanitarios que hoy día golpean al presidente Lenín Moreno, que afronta un periodo de transición después de 10 años del gobierno de Rafael Correa, donde los ecuatorianos enfrentaron un exitismo y un desarrollismo que ha demostrado que ha dejado desnudo el sistema de salud y que ahora se está pagando el precio. Esta es la factura de los 10 años de Correa, agravada por no tomar la transición con mucho más energía en las áreas de lucha contra la pobreza, de salud y de las áreas sociales. El Perú, como aquí se ha dicho, mucho autoritarismo para mi opinión, pero con una subida impresionante de la popularidad del presidente. Habrá que ver en qué termina eso. Y en Bolivia... En el caso de Bolivia, que está con un gobierno interino, ¿qué piensa usted? Es una situación muy crítica porque el sistema de salud fue dejado bajo mínimo por Evo Morales, que después de 14 años de administración destrozó prácticamente un sistema de salud que era más o menos sostenible. Se calcula que Bolivia no tiene ni el 15% de instalación hospitalaria que necesita. Y en ese sentido, la cuarentena tampoco ha venido a resolver el tema, porque Bolivia es un país con un 70 o más por ciento de informalidad y la gente está sufriendo económicamente lo que no sufre en tema de salud. Sánchez. El desequilibrio entre la economía y la protección de la salud es muy peligroso. La última región, me toca hacer este análisis rápidamente porque se me acaba el tiempo al aire. La última región es Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, que es el país más poblado de nuestra región, del continente suramericano. Opiniones al respecto, María Luisa, doctora María Luisa. Bueno, esos son países que están muchísimo más preparados para hacerle frente a esta pandemia. Sin embargo, como anteriormente se mencionó, esto tomó a los países y les manifestó las falencias que han tenido en cuanto a los servicios de salud. Así es que lo que podríamos decir de esa región es que han manejado relativamente bien los casos. Algunos lo han logrado controlar. Bueno, Chile le ha ido bastante bien, sin embargo, en los últimos días ha venido aumentando el número de casos. Brasil es un continente dentro de nuestro continente y, por supuesto, con regiones terriblemente desiguales. Así es que hay que esperar un análisis post-pandemias, que esperemos que esto pase, para poder hacer análisis muchísimo más profundos de estas situaciones. Marta, su opinión. Mire, a mí me parece que el caso de Brasil es brutalmente grave porque hay una ausencia de política de Estado donde hay una pugna entre el gobierno central y los estados federales. Y además de eso hay un presidente, ¿no es cierto?, que se niega a aceptar la existencia de este mal. Entonces, hoy día Brasil ya tenía 8.500 muertos, por supuesto, calculado los 210 millones de habitantes que tiene, son nada más que 40 muertos por millón de habitantes, lo que es muy poco comparado con Europa, que llegó a 500, pero va por muy mal camino, sobre todo que hay regiones, por ejemplo la región de la Amazonía en Manaos, donde la pandemia prácticamente no tiene ninguna respuesta de salud y la gente va directamente al cementerio. Entonces me parece que eso es una crisis, ¿no es cierto?, de derechos humanos y humanitaria que no hemos visto y que vimos en Guayaquil. Bueno, Manaos es una segunda
un foco nuevo muy Guayaquil. brutal. Sí, un ¿Perdón? nuevo punto de foco importante en la región. ¿No es cierto? Carlos, para hacer el cierre de esta región, Argentina, Chile. Argentina que venía con el golpe, Chile que venía con el golpe de las protestas sociales, el impacto que esto había tenido Argentina con una crisis económica importante y con un gobierno despegando. Algo sobre Brasil. Yo creo que en Brasil el tema está excesivamente politizado y está siendo manejado por el Partido de los Trabajadores como un instrumento político. Dicho eso, en Chile, yo creo que el tema de la pandemia le ha servido de balón de oxígeno al gobierno de Piñera en medio de las protestas de que era víctima, más allá del manejo. Hay que mirar a Argentina y Uruguay. En la Argentina hay una crítica muy fuerte por el autoritarismo del gobierno, por la falta de transparencia en el manejo de la crisis y por la llevada de médicos cubanos en un sistema esclavista, en la conexión Kirchner con el régimen de los Castro. Y el Uruguay es un tema muy interesante. Ustedes saben que en el Uruguay, ya en el área rural, están funcionando las escuelas, hay una apertura muy grande, tiene un relativo bajo número de contagios y de fallecimientos, es un país de 3,5 millones de habitantes, pero está manejando con políticas muy serias, tanto en el tema de salud como en el tema económico, buscando un equilibrio. Yo recomendaría mirar el Uruguay como uno de los modelos que con toda tranquilidad y sin excesivos rasgos de autoritarismo ni cuarentenas, está llevando adelante una crisis con buenos resultados hasta ahora. Pues a los tres invitados les doy las gracias por estos puntos y por estas opiniones rápidas que hicimos sobre este barrido de la región de América Latina. La doctora María Luisa Ávila, le quedo viendo el análisis de Costa Rica, que es un caso muy interesante. Marta Lagos y Carlos Sánchez, gracias por haber estado con nosotros aquí en el debate de France 24. Y a ustedes muchas gracias por su sintonía. Siga con nuestra programación.